7 de la mañana, 19 minutos, se encuentra ya con nosotros aquí en el estudio de Telediario en la ciudad de Quito, la doctora Mónica Vanegas, directora de la Fundación Haciendo Ecuador, ex consejera del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y también analista político. Doctora, muchas gracias por estar aquí esta mañana en Primera Impresión. Muchas gracias por la invitación, un saludo cordial. Bueno, doctora Vanegas, ¿cuáles son las reformas urgentes que se deben emprender en materia electoral de cara a las elecciones que se acercan ya para el año 2021? Bueno, primero quiero manifestar una preocupación. Yo creo que la Asamblea Nacional, además de fiscalizar como lo está haciendo, tiene también el deber de legislar. No veo realmente que haya alguien quien lidere las reformas electorales. Veo una comisión de justicia totalmente abierta a través de su presidenta Jimena Peña, de los 12 asambleístas que conforman la comisión de justicia. Este es un tema que se viene tratando hace más de un año. Sin embargo, recordemos que se van a necesitar 70 voluntades para que se den esas reformas electorales. Me preocupa que se dilate, que se diluya y que desde la cátedra, la sociedad civil y los observatorios que se están haciendo interesantes propuestas, pues no se den los cambios efectivos, que va a depender de 70 voluntades de la Asamblea antes del 5 de febrero del 2020. Estamos contra reloj, ¿no? Exacto, para que no nos coja el llamado candado constitucional, que no nos permite cambiar las reglas electorales un año antes. Creo que hay temas importantísimos que he visto que los asambleístas están proponiendo. Primero, debe ser obligatorio un debate de los candidatos. Las reglas del marketing político dicen que si están en primer lugar ya no es necesario que debatan, que más bien van a bajar los votos que tienen, y creo que es responsable que haya un debate, que sea obligación que los candidatos a cualquier dignidad de elección popular tengan que debatir. Otro punto importantísimo. Me parece que no estamos preparados como sociedad para un voto facultativo, para un voto voluntario. Creo que el voto tiene que seguir siendo obligatorio. De lo contrario, creo que algunas élites tendrán que convocar únicamente a ciertas personas que vayan a votar. Creo que esto podría significar un ausentismo más grande y que realmente se elijan las autoridades con pocos. Creo que el voto debe seguir siendo obligatorio. Otro tema que me preocupa es el financiamiento político. Ese es un tema muy delicado. Se conversa precisamente de que ya no debería ser público, pero yo quiero comentarles algo. Antes del 2008, cuando nosotros hablábamos de que sea un financiamiento político público, era precisamente para que no sean las grandes chequeras las que pongan candidatos, para que se dé el clientelismo y las dádivas. Claro. Era justamente la idea de que haya una equidad de condiciones en el acceso para ser candidato, y por eso el financiamiento público en lo que era acceso a televisión, radio, prensa y vallas. Lo que me parece es que debe haber un plus de que sea más exigente quiénes deben ser candidatos. Porque ¿qué ha sucedido? Que hay personas que saben que no van a ganar, que apenas alcanzan el 1, 2 o 3%, significa un gasto para el Estado, y lo que hacen es, bueno, no gano, pero me hago conocido. Creo que eso es una actitud totalmente irresponsable, y eso es un dinero que el Estado no tiene por qué pagar. Bueno, creo que deberían ser más exigentes en quiénes deben ser candidatos. Claro, pero también está de por medio el uso que se da a esos recursos que entrega el Estado a las organizaciones políticas. Actualmente, 276 organizaciones políticas reciben recursos por parte del Estado. Han habido ocasiones en el pasado en las que organizaciones políticas han mal utilizado esos recursos económicos y no ha pasado nada en torno a ello. Me acuerdo realmente que Contraloría hizo sanciones a algunas organizaciones políticas que hicieron un mal uso del dinero. Además que hay un fondo partidario permanente, por ejemplo, que reciben las organizaciones para temas de investigación y capacitación, pero no vemos cuadros formados. Vemos a los mismos de siempre, vemos caudillismos, vemos que no hay una inversión real en formar nuevos cuadros. A mí me preocupa también el tema de la fragmentación que existe en el país. Yo creo que no es necesario tantos partidos políticos. Yo siempre me voy por la idea de que hay 5 tendencias. Esto es derecha, izquierda, extrema izquierda, centro o algo parecido a eso. Tal vez un bipartidismo, una tercera, cuarta y quinta vía, pero me parece que son 5 partidos que deberían ser nacionales y agrupar a las demás tendencias provinciales y locales. Pero tener tanta variedad que uno no sabe qué ideología tiene, si son más ideológicos o más pragmáticos, y eso significa un gasto para el Estado, una confusión en la ciudadanía. A mí me gusta siempre comentar lo siguiente: yo
yo tengo una sobrina muy querida en Cuenca que me decía, ñaña, yo no entiendo, dice, ¿por qué en Guayaquil la alcaldesa gana con el 54% y hay ciudades donde gana con el 20%? No ganó, me dice, porque no es más del 50%. Entonces, eso es lo que provoca la fragmentación, de que realmente existan, pues esto de que muchos candidatos saben que no tienen posibilidades, pero quieren un poco usar el dinero del Estado para ver si es que se hacen un poquito más conocidos. Claro que sí. Otro de los temas que se están planteando, se tome en cuenta en estas reformas en materia electoral, es el control y la seguridad jurídica. En el cumplimiento exacto de los plazos de impugnaciones, causas e incluso la entrega de resultados. Hemos visto hace poco la presidenta del Consejo Nacional Electoral y 2 vocales han sido sancionados económicamente con una multa económica precisamente por dilatar la entrega de los resultados electorales. ¿Cuán frágil también es este tema de la seguridad jurídica en el ámbito electoral? Mire, yo creo aquí quiero resaltar algo. Nosotros antes del 2008 teníamos un Tribunal Supremo Electoral que tenía sus cosas buenas y algo que no resultó. Creo que fue asertivo en la Constitución de Montecristi decir que deben ser 2 organismos bicéfalos, el uno con consejeros para administrar elecciones y el otro para administrar justicia electoral. Eso ha sido correcto. De hecho, le comento, hay países, y yo tuve la oportunidad de estar en Honduras recientemente, que están tomando el modelo de Ecuador de que sean 2 organismos distintos y además que sea una función electoral autónoma cuyas decisiones, en el caso del Tribunal Contencioso Electoral, sean de segunda, última instancia y que no haya una apertura a que otros organismos las revisen. Y eso, pues, cuando se da en última instancia, pues permite que quienes ganen lo hagan ya sin ningún recurso abierto o ningún tema que pueda poner en duda que efectivamente han ganado. Entonces, yo creo que en ese sentido el país está bien. Lo que a mí me parece es que deberíamos un poco sincerarnos en cómo mismo vamos a elegir a los consejeros electorales del Tribunal Contencioso Electoral. ¿Cómo debería ser? Bueno, antes no estuvimos de acuerdo que representen directamente a partidos políticos. Ahora desde la Asamblea Nacional. Ahora hemos hecho concursos en donde se ve mínimamente un mérito, una trayectoria, un proceso de impugnación ciudadana, pero a la larga creo que algunos de ellos sí terminan representando a partidos políticos. Y yo creo que eso es un tema que el Ecuador debería revisar ese proceso para ser más transparente como clase política y ser más transparente con la ciudadanía ecuatoriana. Pero ya no debería ser a través del Poder Legislativo, como era en anteriores años, que sea el Congreso Nacional o la Asamblea Nacional en este caso, quien decida la designación de autoridades, entre ellas los integrantes del Consejo Nacional Electoral. Mire, yo sí estoy de acuerdo y eso nos va a llevar a otro tema que también es importante opinar. Yo creo que la designación de autoridades de control, entre ellas el Tribunal Contencioso Electoral y el Consejo Nacional Electoral, debe regresar a la Asamblea Nacional a través de sus 137 asambleístas, pero con un mecanismo un tanto cambiado en donde hay una comisión ad hoc que mínimamente revise mérito, trayectoria, impugnación ciudadana, pero creo que ya no podemos dejar de lado la responsabilidad política que debe asumir nuevamente la Asamblea Nacional de elegir a sus autoridades. Pero eso se ha cuestionado en el pasado, que la Asamblea Nacional finalmente imponga su carga política en la designación de las autoridades y finalmente sea las organizaciones políticas quienes mantengan un control sobre esas autoridades. Mire, ese es el discurso que tuvimos y lo tuvimos, hay que reconocer cuando estábamos haciendo la Constitución en Montecristi y creímos que el Consejo de Participación iba a ser la institución que solucione estos males y no fue así. Yo creo que sigue siendo ingenuo y totalmente una ilusión creer que el Consejo de Participación se va a mantener con 7 consejeros independientes de los poderes fácticos o de los poderes de turno. Hemos visto que el Consejo ha ido justamente variando hasta convertirse en lo que muchos dicen en las redes sociales, un Consejo de descontrol social, que ahora está compitiendo con la Asamblea Nacional. Me parece a mí que donde está la verdadera democracia, la pluralidad ideológica es en la Asamblea Nacional y que ellos deben responsabilizarse de elegir autoridades de control y no 7 consejeros que por más que hayan sido electos ahora por voto popular, terminan sucumbiendo a mayorías móviles, se volvió acá el tema, y terminan eligiendo autoridades que o persiguen al gobierno anterior o no están de acuerdo con el gobierno actual y no terminan pues siendo independientes. En este sentido, sobre lo que hemos hablado, ¿debe o no continuar el Consejo de Participación, tomando en cuenta que usted fue parte del Consejo?
Mire, yo estoy convencida y yo creo que en esto voy a coincidir con Pablo Dávila, que él también estuvo un año en el Consejo Transitorio. Él también terminó sus funciones y propone que el Consejo se elimine. Es precisamente porque nos hemos dado cuenta que por más transparencia que con la que se actuó, por más que se haga de acuerdo a la Constitución y la ley, no puedes garantizar autoridades que realmente no terminen trabajando para la tendencia ideológica o el poder de turno o el poder fáctico de turno. A mí me parece, por ejemplo, que esta situación que se está dando del juicio político, de tratar de tener otra mayoría en el Consejo de Participación, no es dable. Yo creo que lo que deberían hacer es cortar el problema de raíz. Eliminando el Consejo. Si no se puede eliminar, para no tener el pretexto de que necesitamos llamar a una asamblea constituyente, y me parece que el país ya no necesita estar refundado cada 10 años, yo creo que tenemos una constitución que es válida, me parece que podemos optar por lo que dice el artículo 441 y 442, me refiero al tema de la enmienda o la reforma. Entonces, si es que hacemos a través de una enmienda, lo que se necesita es dictamen de la Corte Constitucional, y lo importante es que esas atribuciones de designación de autoridades regresen a la Asamblea, y el Consejo de Participación, si se queda funcionando, pues haga lo propio, promover la participación. Que de hecho a mí me parece que no sé si haya consejeros que quieran quedarse en el Consejo para hacer observatorios y vedurías, ¿no? Dicho sea de paso, y ahí también comento lo siguiente, yo creo que es una tarea que debe regresar con fuerza a la sociedad civil. Porque también tenemos que decir que en los 10 años anteriores, con la salida de la cooperación internacional, lo que sucedió es que se debilita la sociedad civil, que es donde realmente debe estar el trabajo de la transparencia y lucha contra la corrupción y el fortalecimiento de la participación ciudadana. Muy bien, gracias, doctora Vanegas. Gracias a ustedes. Agradecemos a la doctora Mónica Vanegas, directora de la Fundación Hacienda de Ecuador y también exconsejera del Consejo de Participación Ciudadana. Vamos a la pausa, 7:30 de la mañana, regresamos en breve con más aquí en Primera Impresión.